sonido creador. El Evangelio de Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Allá en el espacio abstracto absoluto, la primera manifestación de nuestro Creador fue vibración, nada o sonido, y la segunda fue Hatananda, luz o visible, que en el fondo es otro estado de la misma vibración. Ambas en conjunto forman parte de la ley de acción y consecuencia. Que el verbo o sonido geometriza y que es la base en sí mismo de la materia no debería ser extraño para nosotros. Einstein dijo que la energía es igual a la materia, o masa, multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, lo cual explica que la diferencia entre la materia y la energía está en su nivel vibracional o la velocidad de sus oscilaciones. En otras palabras, Einstein demostró matemáticamente que el sonido en sí mismo es la base de la materia. E incluso, hablando del campo unificado, Einstein llegó a la conclusión de que algo se mueve. Un vislumbre fascinante del modo como la naturaleza construye formas geométricas por medio de ondas sonoras se nos ofrece en la placa de sonido de Zlánny. Se trata de una placa de bronce duro montada sobre un soporte adecuado para proporcionar rigidez y sobre la cual se esparce un poco de arena. Cuando se hace que un arco de violín roce de arriba hacia abajo el borde de la placa, se produce una nota musical, vibración. Al mismo tiempo, la arena forma sobre la superficie de aquella un diseño geométrico bien definido y a veces bastante complejo. Nos dice el maestro Samael: Akash es sonido primordial. El sonido condensa por mediación de Akash. Sin Akash es imposible concretar y cristalizar el sonido. Los Vajus Pranas son ondas sonoras del Akash. Esas ondas sonoras se condensan en los tatuas del éter. Los tatuas se cristalizan en los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. El mundo físico-químico resulta una materialización del sonido. El mundo físico-químico es sonido condensado. 200 años después, el científico sueco Hans Jenny, estudiante de Rudolf Steiner, repitió y amplió los experimentos de Zlánny, demostrando y fotografiando extensamente cómo el sonido geometriza o da forma a humo, granos finos, polvos y líquidos, transformándolos en bellas estructuras muy similares a las figuras orgánicas e inorgánicas de la naturaleza. Veamos cómo la vibración da forma a la arena en esta placa de bronce. Al cambiar la vibración o el tono a una vibración más rápida, o sea, alta en tono, la forma geométrica cambia, se vuelve más compleja. También podemos usar diferentes tipos de placa. La placa en estos experimentos representa el espacio o campo unificado. Esta figura tan compleja también en una placa de bronce fue formada por la vibración aplicada a la placa. En este ejemplo, Jenny usó arena y polvo de licopodio. El polvo adquiere su forma circular en el centro del campo, mientras la arena forma las líneas. Cada material se comporta de una manera única, específica. Aquí vemos polvo de licopodio solo. Al cambiar la vibración, adquiere una fluidez. Cuando regresamos al tono original, su forma o figura regresa de nuevo a su estado original. Fíjense que empezamos con un tono específico. Al incrementar los ciclos por segundo de vibración del tono, la figura adquiere una forma más compleja.
hasta que cuando el tono llega a la octava, la figura se duplica. En este ejemplo, vemos cómo el polvo del licopodio asciende en el medio y es transportado hacia la periferia. Esta pila de polvo, esta acumulación de partículas, están en un proceso de convección. Este material viaja desde el borde hacia adentro. En el fondo de la pila asciende por el medio y otra vez es transportado hacia la periferia. Aunque cambiemos la intensidad o amplitud ósea, el volumen de la vibración, el sistema de circulación radial se mantiene. En ciertas frecuencias o tonos vemos interesantísimos fenómenos. Aquí se forman dos áreas opuestas de rotaciones continuas, girando sin cesar. Esto es una demostración de movimiento ondular en rotación. También vemos cómo rotan de derecha a izquierda. Al cambiar la frecuencia, se produce el mismo fenómeno, pero esta vez de izquierda a derecha. Si volvemos a la frecuencia previa, se repite la rotación anterior, de derecha a izquierda. Fíjense cómo este movimiento rotatorio no afecta la circulación o convección en lo más mínimo. Este es un fenómeno muy interesante. En estas próximas imágenes de sistemas en rotación, vemos los resultados que Jenny obtuvo usando osciladores de cristal. Podemos ver como un sistema de mundos o galaxias. Samael Aún Weor, avatar de Acuario, nos dice: todo movimiento es coesencial al sonido. En este otro experimento, cambiando la amplitud de la vibración, o sea, el volumen del tono, podemos observar este fenómeno tan interesante. El tono es el mismo, pero vemos un estallar causado por el cambio repentino de la amplitud, o sea, del volumen. En otras palabras, cada vez que subimos el volumen rápido, ocurre este fenómeno. El próximo experimento es bien interesante. Estamos viendo un embudo. Aplicamos la vibración al embudo y vemos cómo las partículas del licopodio ascienden por las paredes del embudo en contra de la ley de gravedad. Como pueden ver, llegan hasta la periferia del embudo, no se desbordan y regresan al fondo, a su punto de partida. Si intensificamos la vibración, la ascensión de las partículas es preponderante. Si reducimos la amplitud de la vibración, las partículas se deslizan hacia abajo, porque la fricción estática en la pared del diafragma se reduce. La adhesión se reduce y por consecuencia el polvo se desliza hacia abajo cuando la vibración es menos intensa. A veces tenemos un proceso en el que el material asciende y otro en el que desciende. Cuando desciende, cubre todo el embudo y cuando asciende, viaja por las paredes del embudo. En un caso tenemos una tendencia contra la fuerza de gravedad y en el otro un deslice causado por la adhesión reducida. Cuando la vibración tiene un carácter específico, tenemos un proceso en el que el polvo asciende y regresa a su punto de partida. Este es un proceso de convección en una escala grande. Aquí vemos el movimiento en la periferia. Es un fenómeno complejo, pero su organización es unitaria. Esta figura, formada por 4 campos, nos recuerda el número del infinito, el santo 8. Notemos que si tiramos polvo a la figura ya formada, el campo vibratorio hace que el polvo se incorpore exactamente a la cuadratura formada por la vibración. Este es un buen ejemplo de cómo la vibración mantiene y sostiene el universo.
En el campo vibratorio de este polvo de licopodio y otros materiales, vemos una y otra vez que en algunos instantes el polvo es arrojado hacia arriba, como en erupción. Otros instantes todo es más calmado y otra vez el polvo es arrojado y así consecutivamente. Este ejemplo es una membrana a la cual se le ha aplicado un imán y una vibración simultáneamente. Gracias a la reducción de adhesión, las partículas de hierro tienen cierto libre albedrío. Pueden moverse, formar una línea, formar figuras geométricas interesantísimas y casi bailar, pero todo en obediencia al campo vibratorio. Incluso estas figuras serpentinas son producidas exclusivamente por el complejo esquema vibratorio en la membrana. La voz humana puede hacerse visible con un simple aparato. Las diferentes vocales muestran características típicas dependiendo de la naturaleza de sus sonidos. Podemos ver el espectro como si fuese del sonido. Una secuencia de varias notas salen como una secuencia de patrones vibratorios. La combinación fonética hecha con sabiduría produce los mantras. Así pues, un mantran es una sabia combinación de las letras cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos y también físicos. Samael Aún Beor. También podemos hacer la música visible. La misma membrana que emite la música puede hacer su proceso vibratorio visible a través de los líquidos. Aquí tenemos los últimos compases de una sinfonía de Mozart. No solo oímos a Mozart, también lo podemos ver. Fíjense que cada vez que la música repite su frase, la figura geométrica es siempre la misma. Al igual que el sonido o vibración crea, también destruye. El científico japonés Masaru Emoto, utilizando la fotografía de gotas de agua congeladas, ha estudiado las formas cristalinas de esta, o sea, su estructura molecular, y cómo esta
es afectada por las influencias vibracionales del medio. En su libro, The Message from Water, El mensaje del agua, ha publicado los resultados de sus experimentos. Veamos algunos de ellos. Estas fotos de gotas de agua congeladas procedentes de dos lugares diferentes nos sirven para ilustrar la destrucción que puede producirse por una vibración inarmónica o discordante. La primera es de un manantial con agua pura y la segunda es el agua del río Yodo en Japón, que tiene un alto nivel de contaminación. Fíjense en la gran diferencia entre las dos y sobre todo en la deformación estructural y molecular causada por la contaminación ambiental. En otro experimento, Emoto colocó entre dos parlantes botellas llenas de agua destilada y las sometió a 24 horas de música continua. Una botella fue sometida a la pastoral de Beethoven y la otra a rock estilo heavy metal. Claramente se ve el poder de la música y del sonido, y vemos el efecto que tiene la música discordante o la música que no está inspirada por lo sublime. Estas fotos son pruebas claras de cómo el sonido, la energía vibracional de las personas, sus pensamientos, las palabras escritas, el verbo, las ideas y la música no solo nos afectan psíquica y emocionalmente, sino también cómo cambian nuestra estructura molecular. Recordemos que al igual que el planeta Tierra, nuestro cuerpo está compuesto en un 80% de líquidos. Estas fotos fácilmente pueden representar cualquier célula de nuestro cuerpo. De ahí la importancia de seleccionar cuidadosamente las impresiones que emitimos y recibimos. En las próximas imágenes vemos el resultado de otro experimento de Emoto. Esta vez, escribió los nombres de dos personas famosas en un papel y los pegó en botellas que contenían agua destilada, de manera que las letras estuvieran cara a cara con el agua. Después de 24 horas, congeló y estudió las gotas de agua de cada botella. ¿Cuánto nos ha dicho el maestro Samael acerca del poder del verbo? Y cabe anotar, sea este pronunciado, escrito o silenciado. En toda palabra existe un valor externo y otro interno. Es precisamente el valor interno la esencia o substancia principal de la palabra. El elemento interno de la palabra no se encuentra comprendido dentro de nuestro espacio tridimensional. El elemento interno de la palabra hay que buscarlo en el espacio superior, la cuarta dimensión, con dimensiones superiores a las nuestras. Nuestro espacio aparece ante nosotros únicamente como una parte del espacio total. Así es como llegamos a la conclusión de que nosotros no conocemos todo el espacio. Lo único que conocemos es esa pequeña parte que puede ser medida en términos de longitud, latitud y altura. El elemento interno de la palabra se procesa geométricamente en las dimensiones superiores del espacio. Samael Aún Weor. El sonido universal. En estas fotos vemos otro ejemplo del poder interno de la palabra. Emoto colocó la palabra sabiduría en 3 idiomas, japonés, inglés y alemán. Observen cómo las formas moleculares de las 3 gotas son casi idénticas. No toda destrucción es negativa, todo es dual en el universo. La dualidad existe porque es necesaria. Se necesita de la creación y de la destrucción, cada una en su ámbito de acción. ¿Quién de nosotros no está trabajando en la aniquilación, destrucción, desintegración del ego? Y por supuesto, estamos utilizando el sonido, la vibración. El sonido desintegra al ego, porque el mantra en sí mismo integra armoniosamente todas las fuerzas y energías de la naturaleza y las enfoca
hacia aquello que es un nudo en el fluir de la naturaleza, algo así como una nota discordante en el pentagrama musical de un maestro compositor. El instrumento desafinado que afecta a toda la orquesta de principios inteligentes y autoconscientes que es el ser. Carlos Guevara. Como el sonido crea, todo lo creado es afectado o alterado por la misma esencia que lo creó. El sonido, la vibración, las emociones, nuestros pensamientos y la palabra o el verbo afecta, altera y cambia todo lo creado. Así pues, el sonido puede servir para crear estados armónicos, o sea, para liberar la energía que ha sido atrapada por un estado inarmónico. Veamos este ejemplo de la represa Fujiwara y su estructura molecular después de cadenas de oración. A través de la oración cambiamos de estado vibratorio. El poder de las cadenas de curación, el poder de las peticiones, como bien sabemos, está en sentirlas. Dicho de otro modo, en estar en el estado anímico vibratorio apropiado, pues es la vibración quien crea. Recordemos el extraordinario efecto que el sonido tiene en la materia. Recordemos el potencial presente en la niebla del aparente caos para el surgimiento del más delicado y elaborado orden de la naturaleza. Cada palabra que emitimos, cada pensamiento, cada vibración crea y mantiene un determinado estado. Por eso nos dice el maestro Samael: las palabras vulgares, las palabras inarmónicas, las palabras arrítmicas modifican con sus vibraciones las energías creadoras, dándoles modos de vibración absolutamente fatales. Una palabra suave apacigua la ira, y las palabras discordantes rompen la armonía del diapasón cósmico y engendran desorden. Samael Aún Weor. La compasión, el amor y la comprensión crean un estado bello, sublime y en armonía con el universo. Un estado que va más allá de una belleza externa. Un estado que inunda la naturaleza, el planeta y el cosmos. Y nos conecta con la sagrada música de las esferas. El sonido universal está en nosotros, y de nosotros depende estar en armonía con él. Obviamente, las 7 notas do, re, mi, fa, sol, la, si se hallan relacionadas con todos los eventos de la vida. Así que es muy importante esto de las 7 notas de la escala musical, de la corriente del sonido.